¿Qué? Buenas tardes, jóvenes. Pues digo, una vez más les recuerdo a uno que hay que seguir cuidándose, ya que los médicos pues nos explican que a pesar de que haya vacuna o nos vacunen, pues nos seguir, tendremos que seguir cuidando. Miren, en la última clase vimos a los gobiernos liberales, vimos el gobierno de Guadalupe Victoria, el gobierno de Vicente Guerrero. Y entonces, ante esta situación, ustedes, digo, estuvimos explicando de que Vicente Guerrero solamente gobernó cerca de 6 meses. Entonces, a finales de diciembre de 1829, pues es desconocido como presidente de México, ¿no? Este Anastasio Bustamante, Antonio López de Santana, pues publican un manifiesto, ¿no? El manifiesto de Jalapa, donde explican de que pues Vicente Guerrero no podía gobernar el país, de que era un presidente que no tenía la capacidad, que era un indígena, un mulato salvaje. Entonces todo esto lo hallaron como pretexto para pues desconocerlo como presidente. Ante esta situación, llega a la presidencia Anastasio Bustamante y a partir de ahí pues empieza ya a ir estableciendo las bases de una república centralista. Y eso es lo que estaríamos viendo. Hoy estaríamos viendo la evidencia 5, que se llama instauración del régimen centralista. Miren, jóvenes, primeramente vamos a entender de que pues México era un país débil. México pues no hallaba su proyecto, es decir, el pleito que había es que si México se establecía una monarquía, o se establecía una república. Entonces, los que tenían privilegios, los que gozaban de riqueza, pues querían de que se estableciera un gobierno centralista, mientras los viejos revolucionarios, como Vicente Guerrero, Juan Álvarez, pues proponían de que el gobierno debería tener una característica de un gobierno federalista. Entonces, les decía, pues Anastasio Bustamante en 1830 va a gobernar hasta 1833 y este gobierno, pues digo, se caracteriza por ir poniendo las bases de un gobierno, de un régimen centralista. En este periodo hay que destacar que Anastasio Bustamante contó con un buen colaborador que fue su ministro de Hacienda, que pues, era Lucas Alamán. Lucas Alamán era una gente rica, muy rica, pero odiaba a los revolucionarios, ya que toda su familia, cuando Hidalgo atacó Guanajuato, lo invadió, pues su familia había perdido toda su riqueza, los habían despojado, y entonces odiaba a los revolucionarios. Y entonces Lucas Alamán, pero también presentó un buen proyecto, es decir, Lucas Alamán tenía ideas conservadoras, pero pensaba que el país necesitaba industrializarse, necesitaba avanzar económicamente, y entonces él hizo un proyecto que para que México avanzara económicamente a la industrialización, pues era necesario crear un banco, y ese banco era el Banco de Avío, el cual tenía la función de prestarle dinero a los industriales para que estos industriales invirtieran ese préstamo en comprar maquinaria, en mejorar sus instalaciones de las fábricas. Entonces, esto es lo más destacado de este gobierno de Anastasio Bustamante. Ahora bien, aquí tenemos que ir distinguiendo lo que son liberales y lo que van a ser los conservadores. En este periodo que estamos viendo, 1800,
30 al 35, vamos a encontrar de que los liberales ya lo vimos. Los liberales era gente que proponía una reforma agraria, era gente que estaba de acuerdo en el libre comercio, que México se abriera de manera libre al comercio. Estaban en contra de que la iglesia y los militares tuvieran privilegios. Estaban a favor de que México fuera una república y que fuera igual que Estados Unidos, es decir, a Estados Unidos lo utilizan como modelo económico. Mientras los conservadores era gente que pensaba que el único aliado que debería tener México pues debería ser España. Muchos pensaban regresar otra vez al viejo régimen como era la colonia, ¿sí? Y lo pensaban porque en ese periodo la colonia pues tuvieron muchos privilegios, ¿no? Ocupaban buenos puestos políticos, buenos puestos económicos y tenían en sus manos la mayoría de la riqueza. Era gente que estaba de acuerdo en el proteccionismo económico, es decir, ellos tenían la idea de que había que proteger a las industrias, entonces ellos establecían el proteccionismo económico, porque ellos consideraban que México no podía competir con Inglaterra o Francia de manera industrial y que eso si nosotros nos abríamos al comercio internacional, pues esto iba a perjudicar a México porque no podía competir con estas grandes potencias. Y entonces, termina el periodo de Anastasio Bustamante y hay elecciones en 1833 y las elecciones las gana Antonio López de Santana. Hay que recordar y no debe olvidarse que Antonio López de Santana fue 11 veces presidente de México, 11 veces, compañero. Y su vicepresidente fue un liberal, ¿sí? Como fue Valentín Gómez Farías. Hablamos de conservadores, los conservadores eran los centralistas, los federalistas eran los liberales, es decir, el nombre fue cambiando. Y entonces, gana las elecciones Antonio López de Santana, pero cuando hay que tomar ya la presidencia, Antonio López de Santana no se presenta a tomar el poder y el poder lo toma Valentín Gómez Farías. Y Valentín Gómez Farías, como era un agente liberal con ideas liberales, comienza a proponer quitarle los bienes a la iglesia, quitarle los fueros a los militares, de que todos deberían ser iguales ante la ley, y hubiera una libertad religiosa, proponía la libertad de la imprenta, y entonces ante esta situación, la clase rica, pensando que lo estaba perjudicando Valentín Gómez Farías, esta clase rica va y busca a Antonio López Santana. Le dicen, señor Antonio López Santana, Valentín Gómez Farías nos está perjudicando nuestros intereses. Y entonces los conservadores o centralistas van y le piden el favor a Antonio López de Santana que regrese a la presidencia. Entonces llega Antonio López de Santana a la presidencia, ¿sí? Regresa en abril de 1834. Ya estando como presidente de México, Antonio López Santana por primera vez, lo primero que va a hacer es querer tratar de cambiar a la Constitución, ¿sí? Lo primero que va a hacer es decir, vamos a cambiar la Constitución. Y para eso establece un nuevo Congreso. Y ese Congreso va a comenzar a discutir lo que es una nueva Constitución de México, porque la Constitución de 1824 a ellos los perjudicaba, ¿no? Como establecía que la República debería ser federal, entonces ellos buscaban que la República debería ser centralista, echan a andar la maquinaria del Congreso, y entonces este Congreso, en 1836, propone una nueva, una nueva constitución, y esa constitución se le va a llamar
Bases y leyes constitucionales de la República Mexicana, o bien las 7 leyes. Esta constitución pues le va a servir a Santana para que comience a hacer algunas reformas. Entonces ya esta constitución ya va a proponer de que el presidente de México no debe durar solamente 4 años, sino que ahora su periodo sería de 8 años. ¿Sí? Otra, otra idea central de esta constitución era que nuestro gobierno debería ser un gobierno centralista, pero con características de una monarquía. Después, los estados estaban formados en 24 estados y estos estados van a ser cambiados. Santana va a cambiar los estados por departamentos. Y por último, aquí se va a pedir que para tener derechos ciudadanos, para poder ejercer un derecho a un voto y todo, había que pues tener bienes, es decir, que deberían tener una renta de 100 pesos, ¿sí? Si no, el que no tenía una renta de 100 pesos no podía ser un ciudadano con derechos políticos, ¿sí? Y esta es la reforma centralista. ¿Qué es lo que va a provocar en nuestro país? Pues va a provocar de que pues se convierte en una anarquía, ¿no? México se va a convertir en una anarquía porque pues los, los federalistas pues están en contra de que esto haya cambiado, ¿no? Y entonces, Santana, pues se va a tomar el poder y pues va a comenzar, les decía que va a comenzar a hacer reformas, ¿no? Estas reformas son así, pero estas reformas que él va a proponer, pues provocan de que Zacatecas, Texas se opongan a esta política, ¿no? Es decir, están en contra de que se establezca un gobierno centralista porque los gobiernos de los estados ya fueron desconocidos. Además, como ustedes saben, cada estado tiene su constitución. Entonces Santana deshizo eso. Ahora y solamente va a haber una constitución central que son las 7 leyes. Y entonces Zacatecas se opone, Texas se opone y Santana va a decidir que Zacatecas como castigo la va a divide Zacatecas y esto va a permitir que aparezca un nuevo departamento que será el departamento de Aguascalientes. Entonces Zacatecas se divide en Aguascalientes también. Y sigue manejando el gobierno de Santana, ¿no? Es decir, siguen los gobiernos centralistas y y después, con el gobierno de Santana, pues se elabora también una nueva constitución, es decir, ya las 7 leyes se van a modificar y va a pasar, van a surgir una nueva constitución y esa constitución, será conocida como las bases orgánicas. Y esta constitución pues va a aparecer el 14 de junio de 1843. Toda esta constitución nueva pues va a provocar el enojo y van a desconocer a Santana, es decir, Santana lo desconocen como presidente, ¿no? Y aquí terminaría lo que es un gobierno centralista, ¿sí? Y pasaríamos a ver la evidencia 6. La evidencia 6 se llama Visión General de la Economía Mexicana durante la primera mitad del siglo XIX. Visión General de la Economía Mexicana durante la primera mitad del siglo XIX. Sería la evidencia 6. Miren, jóvenes, aquí ustedes van a hacer pues un cuadro o un resumen, ¿no? de este aspecto. Primero comenzaríamos diciendo, miren, comenzaríamos diciendo que hay necesidad de ver todo cómo estaba la economía mexicana
a la mitad del siglo XIX, porque esto va a provocar que México tenga conflictos internacionales. Como México era un país débil, esta situación va a ser aprovechada por los Estados Unidos y por Francia, ¿sí? Y vamos a tener guerras porque pues de México no podía hacer una guerra en contra de ellos, entonces ellos van a aprovechar para invadir a México, para poder de los territorios. Entonces México, un país dividido entre centralistas, federalistas, pues no había una fuerza real que se pudiera enfrentar contra Francia y los Estados Unidos, y luego la economía toda destrozada. Entonces, en este resumen, ustedes primero pondrían como primer punto de que en México hacía falta recursos económicos para ser invertidos en México, ¿sí? No había recursos económicos para ser invertidos en México. ¿Se acuerdan ustedes que vimos que como Guadalupe Victoria y Vicente Guerrero expulsaron a los españoles y ellos, los españoles, eran los que tenían la riqueza en sus manos? Y entonces ellos, como los van a expulsar, agarran su riqueza y se van para su territorio, se van para España, y entonces México queda abandonado económicamente, no tiene recursos. Entonces, ¿cómo vamos a echar a andar la economía si no hay recursos? Y además los recursos pues los tenía la iglesia, ¿sí? Que era protegida por los gobiernos centralistas, ¿no? Entonces ahí no se podía hacer nada. Después tenemos de que el campo, en el punto 2, ustedes anotarían que el campo mexicano se encuentra abandonado, ¿sí? Como había golpes de estado, había revueltas, era muy difícil que el campesino pues, se dedicara a trabajar del campo, ¿no? ¿Sí? Porque sentía que si sembraba, pues venían los bandidos y les robaban sus cosechas, entonces la gente pues no quería que sus cosas fueran saqueadas, mejor pues el campo queda abandonado. Luego, 3, anotarían que faltan capitales para invertir en nuestra principal riqueza, que eran las minas, ¿sí? No hay riqueza. ¿Se acuerdan ustedes cuando vimos la independencia? ¿Sí? Hagan de cuenta Tasco. ¿Se acuerdan que Morelos lo invadió en 1812 y que los que eran dueños de minas lo que van a hacer es tapar sus minas, le van a echar tierra, les van a echar piedras pensando que cuando se terminara la guerra de independencia, ellos iban a regresar otra vez a echar las minas. Pero como las minas quedaron abandonadas 11 años, ya era imposible, se necesitaban muchísimos recursos para volver a echar a andar las minas. Entonces, como no había riqueza, no había minas, ¿no? Luego, tenemos de que cuando México ustedes anotarían como punto 4, que va a haber un vacío comercial, porque México, con el que tenía comercio, pues era España. Y entonces cuando España se consigue la independencia, ya no hay un comercio con España. Entonces nuestro principal comprador de productos, que era España, pues queda ahí un vacío, ¿no? ¿Sí? No tenemos con qué país vender nuestros productos, ¿no? Y entonces ante esa situación, pues no va a haber un avance económico. En el 5, ustedes anotarían que en México hace falta una burguesía, ¿sí? La burguesía es la clase que tiene la riqueza en sus manos. Entonces, como en México no había una burguesía mexicana, ¿sí? Nacionalista, van a faltar los recursos económicos para ser invertidos, ¿no? ¿Sí? No va a haber un avance, pues no hay recursos, falta economía, falta una burguesía. En el 6, ustedes anotarían de que hace falta un mercado nacional. Como no había vías de comunicación, era muy difícil que un productor de Guerrero llevara productos a Jalisco, ¿sí? O a Colima. Entonces era imposible llevar a Veracruz un producto aquí de Guerrero. Entonces, ante esa situación, México solamente va a tener un mercado regional, es decir, el mercado regional. La gente de Guerrero pues solamente va a comercializar con partes muy cercanas de Michoacán, de Puebla o el Estado de México, ¿no? Pero entonces hay un vacío comercial y entonces el mercado nacional no existe.
el mercado es un mercado regional, es decir, por región se comercializa, se vende y todo, y esto va a provocar que no crezca económicamente México. En el punto 7, ustedes anotarían que pues México desde que nace, ¿sí?, nace con deudas, es decir, el gobierno de Iturbide, como no tenía recursos para sostener a su poder, todo su gente que lo acompañaba en el poder administrativo, pues va a echar a andar de pedir préstamos, ¿no?, al extranjero. Y entonces Iturbide, pues vaya a dejar una deuda de 45 millones de pesos. Es decir, México nace endeudado, jóvenes. La número 8, ustedes van a notar la lucha que va a haber entre federalistas y centralistas, ¿no? Muchísimos años, ¿cuántos años duró? ¿Sí? Entonces hay una lucha desde que empieza Anastasio Bustamante de 1830 hasta 1843, entonces fue una lucha interna que se dio, ¿no? Aquí en Guerrero, cuando desconocieron a Vicente Guerrero, han de recordar ustedes cuando vimos el primer Historia de Guerrero, debimos haber recordado que, hagan cuenta, Juan Álvarez se opone al gobierno de Anastasio Bustamante, hace una rebelión aquí en Guerrero, revela las fuerzas, pero es derrotado por Nicolás Bravo, que era un agente con ideas centralistas. Y luego, por último, anotaríamos de que en ese periodo había cobro de alcabalas, ¿sí? ¿Qué son las alcabalas? Las alcabalas es un impuesto que se pagaba, ¿sí?, que se pagaba por pasar una mercancía de una región a otra región. Hagan de cuenta como cuando ustedes van a México. Ustedes llegan aquí a la caseta que está aquí a la entrada de Acapulco, y ahí ustedes pagan un impuesto por pasar la carretera. Llegan a Chilpancingo y otro impuesto. Llegan a Morelos, otro impuesto. Es decir, esos son las alcabalas, ¿sí? Entonces en México había así, si un comerciante quería llevar productos de una región a otra, pues se cobraba una alcabalas, cobraban por pasar un producto de una región a otra. Entonces, todo esto va a provocar de que la economía mexicana sea una economía débil, y al hacer una economía débil, pues era imposible que México se pudiera enfrentar, como les decía, a las grandes potencias, ¿no? Y esto va a ser aprovechado por Francia y Estados Unidos para poder saquear a nuestra nación, ¿sí? Y estaríamos viendo, por último, la evidencia 7. La evidencia 7 se llama las doctrinas expansionistas de los Estados Unidos, ¿sí? Evidencia 7, doctrinas expansionistas de los Estados Unidos, joven. Aquí, pues es un tema muy sencillo, no digo, y corto. Miren, llegamos a 1823, 1820, 1823. Primeramente, España nunca estuvo de acuerdo, pues, en dar la independencia a México, ¿sí? Eso ya lo vimos cuando vimos de que el gobierno de Guadalupe Victoria no va a ser reconocido, ¿sí?, a nivel internacional. Solamente Francia e Inglaterra nos reconocen como país, ¿sí?, y también Estados Unidos. El gobierno de Guerrero también fue lo mismo. Y entonces México va a ser reconocido a nivel internacional, pues hasta 1835, 36. Ni la Iglesia Católica a través del Papa nos reconoce nuestra independencia, ¿sí? Entonces había grandes dificultades para que México fuera reconocido. Entonces no teníamos un comercio, un intercambio con los países. El único país que podíamos recurrir para un préstamo era Francia, era Inglaterra o bien los Estados Unidos. Y entonces llegamos a 1823. En 1823, pues los Estados Unidos, pues se oyen rumores de que en Europa, los países de Europa se están organizando en una santa alianza.
y que esa Santa Alianza tiene la finalidad de ir a reconquistar todos los territorios que habían perdido, ¿sí? Estas grandes potencias europeas, ¿sí? Y entonces Estados Unidos, al darse cuenta de que en Europa se está planeando venir a recuperar los territorios aquí en América, pues el presidente de Estados Unidos, un presidente llamado James Monroe, él pues va a proponer una doctrina, ¿sí? Entonces él va a proponer a través de esta doctrina que va a aparecer en 1823, él va a comenzar a explicar de que no va a permitir que ningún país de Europa, ¿sí? Que ningún país venga e invada, ¿sí? Invada el continente americano, que venga a saquearlo, ¿sí? Y entonces ellos se sienten, ¿sí? Y Estados Unidos se siente que él es el elegido para proteger a América, es decir, que se siente de que América pues es para ellos, ¿sí? Y por eso está el llamado de esta doctrina que dice que América para los americanos, ¿sí? ¿Quiénes son los americanos, jóvenes? Si ustedes van a la playa y ven un señor que está vendiendo cacahuates, ustedes no van a decir, ahí viene un americano, un norteamericano. Ustedes van a decir, no, pues es un indígena, ¿sí? Es un indio, es un patarrajada. Eso es lo que van a decir, ¿sí? Si ustedes se suben a un taxi, llega alguien de Estados Unidos y él sí va a decir, pues ahí viene un norteamericano, eso es lo que les decimos, ¿sí? Y ustedes deben saber que también todos los mexicanos somos norteamericanos porque nacimos en América del Norte, jóvenes. Y entonces Estados Unidos, ¿sí? Les decía, a través de esta doctrina Monroe, trata de evitar que los pueblos de Europa vengan y conquisten de nuevamente los territorios aquí en América. Y ante esta situación, pues van a publicar la doctrina Monroe. Y esa doctrina Monroe comienza a explicar que América para los americanos. Y tenemos otro documento que los Estados Unidos van a publicar con la idea de que, pues, con la idea de que ellos también son los dueños del mundo, ¿sí? ¿Y por qué Estados Unidos, jóvenes? Porque Estados Unidos comienza a tener un impulso económico, ¿sí? Estados Unidos se encuentra económicamente fuerte, Estados Unidos necesita mercados donde vender productos, Estados Unidos necesita territorios, ¿sí? Porque han de recordar que Estados Unidos solamente eran 13 colonias, ¿sí? Entonces Estados Unidos, pues fue saqueando, ¿sí? Fue saqueando, a España la fue saqueando también, Florida, a Rusia que tenía Alaska, también va a tratar de saquearlo, a Francia, ¿sí? Le va a retirar, también va a comenzar a decir que pues son parte de ellos, de apoderarse buena parte de lo que era Canadá, que estaba en manos de Francia, y la otra México, ¿no? Sí, como ustedes dicen, perdimos la mitad de territorio, Nuevo México, California, Arizona, todo eso fue saqueado por ellos. Entonces ellos estaban en una expansión muy fuerte y entonces ellos van a publicar un documento que se llama el Destino Manifiesto. Ese documento Destino Manifiesto va a ser publicado en 1845. Y en ese documento, ¿qué es lo que explican ellos? Ellos proponen de que de la gente de Estados Unidos, los estadounidenses, tenían, ¿sí? Tenían la misión divina, ¿sí? De extender sus dominios a otras regiones, ¿sí? Con la finalidad de llevar la libertad, de llevar la civilización, y la moral, ¿sí? Todo Estados Unidos a través de este documento
ellos se consideran casi los dueños del mundo, ¿sí? Porque ellos dicen, señores, Dios a nosotros nos eligió, ¿sí? Entonces, a través de un poder divino, ellos consideraban que eran los elegidos para extender la civilización, la libertad a todos los pueblos del mundo, ¿sí? Y entonces, ante esa situación, pues Estados Unidos, digo, a través del destino manifiesto, pues se consideran los dueños del mundo, ¿no? Ustedes lo vieron, lo vimos, como Estados Unidos le hizo una guerra a Irak y se apodera de Irak, ahí lo invade, Afganistán también, ¿sí? Había un grupo llamado los talibanes que eran los dueños de Afganistán y ellos fueron, invadieron Afganistán para poderlos derrotar, ¿sí? Ustedes vean que hace días el presidente nuevo de Estados Unidos, Biden, acaba de atacar a Siria. Ustedes van a decir, oye, ¿por qué Estados Unidos va y bombardea Siria? ¿Qué tiene que ver Siria allá en el Medio Oriente con Estados Unidos? Pero como les digo, ellos se consideran dueños del mundo, ¿sí? Ellos se creen que fueron elegidos, ¿sí? Tienen un derecho divino para extender sus dominios en todo el mundo. Pues les damos las gracias, jóvenes, y pues digo, nos estaríamos viendo en otra ocasión.